A continuación, mostraré cómo utilizo dentro de una asignatura de Fundamentos de Informática dos herramientas para monitorear o evaluar a los participantes o los estudiantes de esta asignatura. Estamos viendo aquí en pantalla el área de Moodle, el aula virtual de la asignatura. Y como ya está el cuatrimestre comenzado, observamos ya contenidos, la bibliografía de la materia y, por ejemplo, en la unidad, tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, material de cada una de ellas y tareas o trabajos prácticos. Ese es la primera herramienta que se utiliza dentro del conjunto de trabajos prácticos de la asignatura. Algunos de ellos son de entrega obligatoria y son los que se visualizan aquí como trabajo práctico a entregar. Por ejemplo, un primer trabajo práctico de nivelación para saber los conocimientos previos de los alumnos está dado por esta tarea y que fue ya calificada en sus entregas, incorporando algunos comentarios de realimentación. Aquí observamos que incluso ya están calificadas si accedemos a ese espacio. Observamos que se calificó sobre un total de 100 y se le ha asignado al estudiante una valoración y incorporando un comentario de realimentación asociado o afín a esa calificación respecto al total. Recordemos siempre que incorporamos estas cuestiones, guardar los cambios. Dentro del espacio de la asignatura tenemos algunas alternativas. Para eso y para visualizarlas vamos a vamos a activar la edición y accederemos a un trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico número 3, que todavía no están las entregas realizadas. Y en la edición de esos ajustes, que tenemos la edición activa, bueno, vemos el nombre de esta tarea, tiene adjuntado un documento en PDF que es el enunciado del trabajo práctico, y dentro de la configuración de esta tarea veremos que se permiten entregas de una determinada fecha. La fecha tope de entrega es el 5 de mayo a las 0 horas. Y también hay configurado un recordatorio para el cuerpo docente de recordarme calificar. No tenemos habilitado una fecha límite de entrega, esto es, los alumnos tienen como fecha tope de entrega el 5 de mayo, pero aún pueden entregar también luego de pasar esa fecha. ¿Sí? Se les informa que esa es la fecha tope, el 5 de mayo, pero no hay una fecha límite última. Como en este caso se requiere para la entrega que adjunten documentos, se ha establecido que pueden adjuntar a lo sumo 20 adjuntos, 20 documentos adjuntos, es una cifra quizá exagerada, y un tamaño máximo del conjunto de esos del que se observa aquí. Otro detalle y no mucho más para este tipo de tareas es que en este caso particular la calificación está dada por una escala y no por la puntuación. Como vimos hace un rato, se puntuaba de 1 a 100 las tareas, pero en este caso ya este trabajo práctico, esta tarea, tendrá una escala conceptual. La escala conceptual nos habilita, guardaremos estos cambios, nos habilita al momento de la calificación de esta tarea, que todavía no ha sido entregada, calificarla como aprobado, desaprobado o la consigna de rehacerlo. En cada uno de los casos, pero principalmente cuando la entrega de la tarea está desaprobada o hay que rehacerla,
se recomienda fuertemente incluir los comentarios de realimentación hacia el estudiante. ¿Bien? Entonces, esta es la primera de las herramientas, ¿sí?, de todos los trabajos prácticos de la asignatura, detectar algunos de entrega obligatoria para hacer un seguimiento más cercano de la resolución de los mismos. Por otra parte, y ya promediando la segunda unidad de la asignatura, que versa sobre programas de computadora y algoritmos, añadiremos un cuestionario como nuevo recurso a modo de herramienta de autoevaluación, ¿sí? Este será el primer cuestionario de esta asignatura. Y cuando creamos un cuestionario deberemos darle un primer nombre. Como les comenté, el tema de esta segunda unidad tenía que ver con nociones generales de algoritmos y programas, por lo que pondremos ese nombre asociado a este cuestionario. Este cuestionario en particular ocurrirá... verificaremos las fechas del calendario para intentarlo hacer coincidir con horarios de la propia asignatura. Entonces ocurrirá la próxima semana, el lunes 11 de mayo, y estará habilitado a partir de las 8:30 de la mañana de ese día 11 de mayo. Y este cuestionario cerrará el mismo día 4 horas después. Es decir, cada alumno tendrá un espacio de 4 horas para poder responder el cuestionario. Y una vez que intente iniciar la respuesta, dispondrá de un tiempo máximo de 30 minutos como para responderlo. Aquí, además de responder correctamente las preguntas, el tiempo será uno de los factores que juegue para esa respuesta. Por otra parte, permitiremos hasta 3 intentos, ¿sí?, para que cada alumno pueda responder el cuestionario. Es decir, si al primer intento, supongamos, ocurre una falla con la computadora o con la conectividad a internet o cualquier imponderable, el estudiante podrá volver a conectarse e intentar 2 veces más responder. Con esto minimizamos una serie de problemáticas o los riesgos asociados con el uso de la tecnología al intentar la respuesta. Ya tengo las previsiones hechas de que las calificaciones del cuestionario o la calificación del cuestionario tendrá una escala de 1 a 100 y que la calificación para aprobar será un 60. Y el método de calificación será la calificación más alta, es decir, de los 3 intentos, se tomará el intento de todas las entregas que haya logrado hacer que tenga calificación más alta. Tengo previsto que existan 10 preguntas en este cuestionario, por lo que seleccionaré que las 10 preguntas se visualicen todas en una misma página para simplificar su respuesta. Es decir, el estudiante podrá, con esta opción que acabo de seleccionar, visualizar todas las preguntas al mismo tiempo. La opción de cada pregunta implica que hasta que no responda una pregunta no podrá pasar a la siguiente. Hay una opción de navegación, más que nada porque es posible volver hacia atrás. Bueno, por supuesto que antes de crear las preguntas las tengo redactadas en un documento de texto para facilitar la cuestión. Son todas preguntas extraídas de la bibliografía compartida por el alumno y
son preguntas de respuesta verdadero o falso o de opción múltiple, tipo multiple choice. Por eso hablamos de un cuestionario principalmente de autoevaluación y lo distinguimos con la tarea o trabajo práctico que requiere una entrega y una revisión más detallada por parte del docente. Antes de comenzar a redactar las preguntas, lo que voy a seleccionar dentro de ajustes comunes del módulo es ocultar por el momento este cuestionario a los estudiantes, dado que lo estamos creando y que una vez que defino las características debo guardar los cambios para poder incorporar las preguntas correspondientes a este cuestionario. Bueno, acá he tenido algún detalle al momento de crear el cuestionario. Entonces, bueno, vamos a dejar esta calificación básica por el momento. Sin valor, y luego de las preguntas guardaremos esa opción. Entonces ya tengo en el aula virtual, en la visualización del espacio, el cuestionario creado, no está mostrado a los estudiantes y ahora realizo un clic sobre él como para empezar a agregar las preguntas, ¿sí? Empezar a agregar las preguntas. Para ello editaré el cuestionario, realizaré un clic sobre editar cuestionario. Y por el momento tengo el cuestionario vacío y comenzaré entonces a agregar una nueva pregunta. Hay varias opciones respecto de qué tipo de pregunta es. Como lo comentaba previamente, seleccionaré preguntas de verdadero o falso o de opción múltiple. Como les comentaba, tengo elaboradas las preguntas aquí, son 10 preguntas. Entonces copiaré y pegaré la primera pregunta que deberá seleccionar verdadero o falso para su respuesta. Por lo que esta es una pregunta de verdadero o falso. El enunciado de la pregunta va en este cuadro de texto. Y el nombre puede ser una ID de la pregunta, pero es un nombre que intenta describir el contexto de esa pregunta. Cada pregunta es posible, más bien, hay que almacenarla en un banco de preguntas. Como las preguntas que elaboraré aquí corresponden a esta unidad de algoritmos y programas, entonces las preguntas que realice las voy a almacenar dentro de esa categoría. Esto es útil para cuando realice un nuevo cuestionario y quiera aprovechar alguna de las preguntas ya registradas previamente, por ejemplo, para una evaluación final o algo por el estilo. Bueno, la puntuación de esta pregunta será un 10. Serán 10 preguntas, las cuales tendrán un puntaje de 10 cada una, pero se administra desde aquí. La respuesta correcta a esa aserción es verdadero. Y como esta es una pregunta de verdadero o falso, no hay más opciones que esa. Rápidamente, si el estudiante contesta y luego el Moodle informa que la respuesta fue incorrecta, rápidamente detectará cuál era la opción válida. Pues entonces guardaré cambios sobre esta primera pregunta. Bien, aquí estamos viendo entonces la calificación máxima de todo el cuestionario, ¿no? Esta es la primera pregunta sobre 10 y aquella va. Luego viene la segunda pregunta, que la segunda pregunta ya es una pregunta de respuesta de opción múltiple. Entonces, vamos a agregar una nueva pregunta. Pregunta de opción múltiple. Elijo agregar.
Bueno, nuevamente sí, allí en algoritmos y programas. La segunda pregunta es esto: indique cuáles de las siguientes características son deseables en un programa de computadora. La agrego aquí, porque ese es el enunciado. El nombre de la pregunta podrá ser características de un programa. La puntuación total de esta pregunta será un 10. Y se permiten varias opciones de respuesta. ¿Ok? No hay una única opción de respuesta aquí. Entonces, como es de respuesta múltiple, deberé ir registrando cada una de las opciones que tengo previstas. ¿Va? Entonces, voy copiando de lo que tenía predicho. ¿Sí? Una de las opciones es que sea confiable y funcional. Otra de las opciones, codificado en cualquier lenguaje. Otra de las opciones es ser documentado adecuadamente. Otra de las opciones dice advertir errores de entrada obvios y comunes. Y la última opción, 5 opciones, es ser comprensible. Es ser comprensible. Bien, si yo tuviese más opciones, podría crear, hago un clic en este botón. Bien, y visualizo esas nuevas opciones allí. De todos modos, no voy a hacer uso de ello. De las 5 opciones de respuesta, correctas son 4 de ellas solamente. Como son 4 las correctas, cada una aportará un 25% al total de la calificación. Entonces, a las que son opciones correctas, aportan cada una, son 4 correctas, un 25% al total de la calificación, con lo cual suman el 100% de la calificación. Y aquella que es incorrecta, que esta es la segunda opción, puedo optar porque no haga ningún aporte al total y también puedo considerar que tiene un aporte negativo. Es decir, si un estudiante elige esta opción, al elegir esta opción equivocada, le restará puntaje del total de esta asignatura, como de esta pregunta. Como es una pregunta de respuesta múltiple, en el caso de que se equivoque o que no obtenga el puntaje total, pondré un comentario de retroalimentación para este caso, que es la respuesta equivocada. Tal que tenga una realimentación adecuada el estudiante y pueda comprender el error. Entonces, allí están cada uno de los aportes. Me han quedado opciones en blanco que voy a ignorarlas, porque al momento de guardar los cambios se registrarán solamente esas. Bueno, de esta manera entonces podré seguir agregando preguntas al cuestionario. Vamos a indicar aquí la opción de calificación máxima del cuestionario, que es un 100. Y entonces volver al cuestionario. Una vez que vuelvo al cuestionario, veo las opciones
generales del cuestionario y como docente puedo previsualizarlo en el propio momento, incluso comenzar un intento para ver qué tal va. Observamos allí que me muestra, hasta ahora solo registré 2 preguntas de las 10, seguiré más adelante, eso a los efectos de que el video no se extienda demasiado, y veo que entonces me pone un tiempo, el tiempo que me resta para este intento. Ya me había anticipado que podían ser 3 intentos posibles y visualizo las distintas opciones aquí. Una vez que termino el intento o envío el cuestionario, eso ya da por acabado el intento. ¿Sí? Bueno, puedo volver al intento. Bueno, elegir verdadero allí. Elegir solo esas 2 opciones. Elijo terminar intento. Y al momento de enviar todo y terminar, me mostrará mi calificación máxima, cuánto tiempo demoré, me indica que la respuesta correcta es verdadero y allí me indica bueno, en dónde fallé y qué cosas podría haber hecho. Esto en este momento que estamos haciendo la prueba de este formulario. Lo que vamos a indicar en la edición, algunas correcciones que habían quedado pendientes, edito los ajustes generales. Entonces, allí calificación para aprobar era el 60, ahora me dejará ponerlo, que por supuesto que la retroalimentación será diferida, porque si la realimentación es luego de cada intento o interactiva con el intento, esto le dará opciones al estudiante a corregir un intento sobre otro. Bueno, no se pretende eso. Muy bien, entonces allí tenemos cada una de esas opciones y guardamos entonces los cambios. A mí en particular, antes de activar la opción de mostrar a los estudiantes, antes de mostrar este cuestionario, a pesar de que tenga fecha y hora de comienzo y de fin, debo concluir la carga de sus preguntas. Entonces, hemos visto 2 opciones de seguimiento de los estudiantes, una que tiene que ver con una tarea y su corrección y su realimentación, y otra con un cuestionario, esta última, que está más relacionada con una autoevaluación sobre unos contenidos específicos de una unidad.